estos momentos se inicia una sesión más entonces de la Comisión de Constitución que preside la congresista Úrsula Letona. El tema que se va a ver hoy día es de la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, entre otros temas. Asimismo, se propone modificar el artículo 145 de la Constitución a fin de que el presupuesto del Poder Judicial sea una cantidad no menor del 4%. Los dejamos con esta sesión. Adelante con ustedes. El periodo anual de sesiones 2017-2018. Se somete a consideración de la Comisión el acta correspondiente a la 7ª sesión ordinaria efectuada el 17 de octubre del 2017. Si no hay intervenciones de los señores congresistas, haremos una votación a mano alzada. Los que estén a favor, los que estén en contra, aprobado por unanimidad. Despacho. Señores congresistas, han sido remitidos, gracias, a los despachos y se encuentran en sus carpetas los siguientes cuadros. Los cuadros de documentos recibidos del 16 al 27 de octubre, los cuadros de documentos emitidos del 16 al 27 de octubre, el cuadro de proyectos de ley ingresados del 16 al 27 de octubre, el cuadro de tratados ejecutivos ingresados del 16 al 27 de octubre. Pasamos a la estación de informes. Señores congresistas, ¿alguno de ustedes desea realizar algún informe? Congresista Alcorta. Buenos días a todos. Entre informes y pedidos, Presidenta, porque finalmente se mezclan, ¿no? La sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución y Justicia para tratar el tema sobre las violaciones y feminicidios. Yo creo que, Presidenta, se debería convocar al presidente del Poder Judicial, al fiscal de Nación y al ministro del Interior y a la ministra de la Mujer, porque todo el rato estamos con este tema de las denuncias, en donde las comisarías no recepcionan el tema de las denuncias y finalmente si los sentencian, los liberan inmediatamente. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo. En la Comisión de Defensa hemos traído para el tema de seguridad para ponernos de acuerdo. Una mesa es una reunión de trabajo. Lo que no podemos tener es permanentemente el caso de feminicidio mañana, tarde y noche y que no pasa absolutamente nada. Tenemos casos como el de Ayacucho, donde arrastran a la mujer y no pasa absolutamente y los liberaron. De esos miles. Entonces yo solicitaría, Presidenta, convocar al presidente del Poder Judicial, al fiscal de Nación, al ministro del Interior y a la ministra de la Mujer, y no sé si a la Premier, que acaba de convocar una reunión justamente que preside ella sobre el tema de la defensa de las mujeres. Después, las marchas y contramarchas, Presidente, sobre el censo. Me parece inaudito, inaceptable, constitucionalmente, amparándome en eso inclusive, ¿quién ha sido el señor del INEI? ¿Con qué derecho el señor del INEI? ¿Quién lo ha autorizado a un cargo interino a brindar información de todas las personas censadas a la Universidad César Vallejo? Puntualmente es una universidad vinculada a la política, con candidato presidencial, con representantes parlamentarios acá en el Congreso de la República. Es permanentemente el señor Sánchez que ha estado dando declaraciones, manipulando las respuestas, porque él dice que no nos debemos preocupar porque todo el proceso lo debe dar a cabo el INEI y que no lo debe la universidad. El tema no es ese, Presidenta. El tema es quién lo ha autorizado a firmar convenios con miles de instituciones. ¿Quién lo autorizó para dar nuestra data, nuestra información? Porque el hecho de que el señor ya no esté no lo hace ajeno. El señor va a venir a fiscalización y estoy contemplando la acusación constitucional que esa comisión tiene que llevar a cabo, Presidenta. Alguien nos tiene que responder quién autorizó. Esto viene del gobierno de todavía del señor Zavala. No sé si la señora Mercedes Arauz le alcanza la responsabilidad, pero alguien pidió que el señor Sánchez explicara cómo era el proceso y todo. Toda esta desgracia que hemos venido, mal llevado el censo, en mi edificio, en San Isidro, nadie fue a censar. En Barranco, un montón de edificios. El señor no sabía que habíamos crecido verticalmente. O sea, han habido situaciones, hemos visto montones de gente en las calles borrando y arreglando las respuestas. Hemos visto muchachos que han entregado los papeles en los edificios para que el vigilante los reparta. Toda una irregularidad. Si a esto le sumamos además la entrega de la información que no tiene, debe ser prohibido. Este censo debe quedarse anulado, porque va a crear solamente lo único que va a crear es pura duda, pero aún con la duda y anulado, no debe entregarse ninguna información a nadie, Presidenta. Pero además, el pago que no se ha entregado a la gente que ha ido a censarse. Yo hablé con la Premier, Mercedes Arauz, hablé con la ministra de Economía. La ministra de Economía había hecho la transferencia al INEI. El INEI le había hecho la transferencia al Banco de la Nación. Pero el Banco de la Nación, como no podía pagar, ¿por qué? Porque les habían hecho la transferencia solamente para los supervisores, no para todos los censados. Y además el INEI pedía que el Banco de la Nación regresara la plata al INEI para pagar en efectivo. Todo un reverendo desastre, coronado con una lamentable violación. Pongo acá, gracias Presidenta, para que esta comisión se oponga
como corresponde, en protección de los ciudadanos que representamos, además de la Comisión de Constitución, a que no se entregue ninguna información a nadie, porque esta no ha sido autorizada por nadie, Presidenta. Luego, rechazar las declaraciones de la señora Marinela Ledesma del Tribunal Constitucional, del señor Ramos Núñez y el señor Eloy Espinosa, que han ido como representantes del Tribunal Constitucional, que se han presentado el lunes 23 de octubre de 2017 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señalando que está en juego la independencia jurisdiccional del Tribunal Constitucional, amenazando, diciendo que el Congreso los ha amenazado. Pero los miembros del tribunal han dicho que ellos no han ido en representación del Tribunal Constitucional, han ido por su cuenta. ¿Quién pagó el pasaje? ¿Quién pagó las estadías? ¿Quién pagó el tema de acá? ¿Y quiénes son ellos para decir y acusar al Congreso de la República de que lo estamos amenazando? O sea, llamarles la atención, no podemos hacerlo, estamos en todo el derecho de hacerlo, Presidenta, porque un caso que fue cerrado, ellos lo han reabierto. Después el señor Walter Larván, que está llamando a que el tema de reclamo, el tema de reforma política sobre los dineros sucios. Yo quiero recordar al señor Walter Larván, que él estuvo en la OEA como representante del Estado peruano, y cuando fuimos a la Comisión de Derechos Humanos en Washington con el señor Daniel Mora, como el congresista, él es la persona encargada de informar a la Comisión lo que pasa en el Perú. Nosotros pedimos a todo lo que le llaman Capítulo Perú, no tenían idea qué cosa es Sendero Luminoso, no saben quién es Abimael Guzmán, y el señor prácticamente por la presión de Mora y mío se reunió con nosotros. Por eso nosotros en la Comisión en la permanente votamos en contra de que fuera el ministro del Interior. O sea, muchos se rasgan las vestiduras, pero ahora son incapaces de dar cara por el país. Ellos no defienden al país, defienden sus intereses. Después el ministro de Justicia señaló en una entrevista en El Comercio que el caso Perseo hay una gran demora y que esto es una cuestión de días, que hay que hacer una acusación que tiene 140 tomos. 140 tomos. Hay 44 personas acusadas, entre ellas 4 integrantes del CONARE, que sabemos que están infiltrados en el Ministerio de Educación. Asimismo señaló que el 24 de octubre del 2017, o sea ahorita, un grupo del Movadez se presentó en una audiencia. A ver si la presidenta me escucha y no se distrae con el vecino. Asimismo señaló, el 24 de octubre del 2017, un grupo del Movadez se presentó en una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Uruguay, acusando al Estado de impedirles incorporarse a la sociedad y ser partido político por un tema de persecución policial. El Movadez es el brazo derecho de Sendero Luminoso que han desfilado el domingo por todas las calles de Miraflores y han llegado a Tarata, semejante humillación para las víctimas. El ministro de Justicia también señaló que en la entrevista al Comercio, al respecto a la sobrepoblación en los penales, hay 8 proyectos de ley en la prevención de las cárceles, también hay un programa para poner camas encima de las camas actuales, que son 70.000 internos. 1.000 personas entran a las cárceles todos los meses, 1.000. Estamos cerca de los 70.000 internos. Yo he presentado un proyecto de ley, Presidenta, que está llegando acá al Pleno, para que todos los sentenciados por menor cuantía, extranjeros, pueden irse a su país. Ojalá que esto pueda ser inmediatamente aprobado. Y por último, el juicio contra Abimael Guzmán por el caso Tarata, autor mediato por supuesta situación, podría concluir con una segunda sentencia de cadena perpetua. Son procesados también Eleni Parraguirre, Guzmán Morón, Teodoro Zambrano y Oscar Alberto Ramírez Durán. Sin embargo, la señora Huatay, que está ahí involucrada, ha salido en libertad. Lo que esperamos es que el Ministerio del Interior, Aladín y la inteligencia de este gobierno los vaya siguiendo por bastante tiempo, varios años, para hacer, porque Sendero Luminoso, Presidenta, sí se está reorganizando de otra forma. Ya no van a matar, ya no van a robar. Se están infiltrando en la educación, en los servicios públicos y en la administración pública y en la educación. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Alcorta. Damos la bienvenida al congresista Zacarías Lapa, a la congresista Rosa Bartra. Tiene el uso de la palabra el congresista Miguel Ángel Torres Morales. Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. Presidenta, somos conscientes de que en el último pleno, contra la voluntad de Fuerza Popular, por cierto, se mandó a un cuarto intermedio el proyecto de ley de la congresista Karina Beteta que ajustaba los alcances del decreto de urgencia 003. Entiendo, Presidenta, que estas semanas han permitido que algunos, por cierto no todos, los grupos parlamentarios acerquen propuestas para fortalecer el decreto de urgencia 003. En esta semana, una de las visitas solicitadas a mi despacho fue de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. Y luego de una reunión hemos podido apreciar de que, en efecto, el proyecto de ley
no vulneraría los derechos de ellos, pero sí podría aprovecharse la oportunidad para garantizar los derechos de los trabajadores. En ese sentido, Presidenta, yo le solicitaría que en ese cuarto intermedio que están elaborando puedan reunirse con la Federación de Trabajadores en Construcción Civil y pueda evaluarse o considerarse en la redacción que están haciendo del texto sustitutorio del proyecto de ley de la congresista Karina Beteta. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Torres. Sí, como estamos en informes y pedidos, un poquito mezclado, efectivamente hemos tenido una serie de reuniones con diversos grupos parlamentarios. La semana de representación ha complicado este proceso, lo vamos a retomar esta semana. No son todos los que han hecho llegar sus aportes y sugerencias, pero estamos en ese esfuerzo para llevar al Pleno un texto sustitutorio. De hecho, usted me remite el contacto y podremos recibir a los trabajadores de construcción civil. Congresista Glave. Muchas gracias, Presidenta. Sí, sobre uno de los puntos, no sé si fue informes o pedido de la congresista Alcorta sobre el tema de información en el caso del censo. Ahí más bien, Presidenta, creo que sí sería importante pedir, y yo también solicitaría saber, cuál va a ser la política de compartir información, porque hasta donde yo entiendo, la información que el INEI estaba dispuesta a compartir con instituciones es la que se comprometieron a que sería información pública, Presidenta. La data del censo es una data que deberíamos tener acceso todos los peruanos y peruanas, y en general las casas de estudio, porque son lo que nos permite cruzar distintas variables y contar con una información valiosísima, tanto para las políticas públicas como para la investigación. Entonces, ojalá podamos tener certeza de qué cosa es lo que se va a entregar como información y si esa información más bien pronto puede ser de carácter absolutamente público, como en su momento se anunció, para que todos los ciudadanos podamos acceder a esta data y no tengamos, por supuesto, congresista Alcorta. Gracias. Yo comparto la misma inquietud. Lo único que me preocupa es qué contenido es información. ¿Todo el contenido de esa información tiene que ser público? Sí. Porque eso tendría que haber autorizado la población. Nosotros somos representantes de ellos. Que te puedan entregar información, dónde estudias, dónde vives, este tipo de cosas. Porque, por ejemplo, en las encuestas han podido preguntar sobre el tema socioeconómico, como qué, cuál es la información para saber a qué clase socioeconómica perteneces. Si tu casa es propia, material noble, qué tipo de bombas de luz usas, qué tipo de electrodomésticos usas. O sea, hay una serie de preguntas que no se han dado abasto. Entonces, yo comparto la misma inquietud, pero el tema es que una cosa que sería información de una data que obviamente el Estado peruano ha pagado, pero que no puede ser privilegio solamente de una sola universidad de ninguna manera. Eso me pongo rotundamente, pero además pongo el comentario, y con esto termino, de que eso debió ser aprobado o informado a la población antes del censo para ver qué reacciones se tenían al respecto. Yo no creo que haya el derecho de que una intimidad pueda ser involucrada con temas de información pública de todo. Tampoco es así, no somos tampoco representantes para violentar una información que no sabemos si la población está de acuerdo o no para darla. Gracias, congresista. Gracias, presidente. El congresista Torres también me está pidiendo una interrupción, Presidenta. Congresista Torres. Gracias, congresista Glave. No, solamente una precisión. De hecho, cuando pedíamos información, Presidenta, que no nos hagan los tontos, ¿no? Porque que me digan que la información es pública y que es lo mismo que está colgado en la página web, es totalmente distinto a que me den el programa en donde hay una base de datos ya estructurada para poder utilizarla de una manera predeterminada, ¿no? Entonces, sería interesante conocer no solamente qué contenido, sino bajo qué mecanismo, bajo qué instrumentos se está entregando en colaboración. Sí, precisamente, Presidenta, gracias a los dos congresistas por las precisiones. La información no solamente en bloque debe estar disponible, sino la base de datos en su conjunto debe estar disponible. Creo que es importante aclarar que la información censal es anónima, Presidente. Es decir, uno tiene el registro de nombre y DNI, pero eso no entra en la tabulación porque no puede incorporarse la data como, por ejemplo, Úrsula Letona, DNI, tantos, y su dato. Eso no va a poder estar disponible en ningún tipo de base de datos, porque eso no debe... Porque el protocolo, Presidenta, formalmente de los censos plantean que sea anónimo.
habría que hacer la pregunta para que tengamos la certeza y entonces lo que podamos constatar es que la información que está tabulada es una información que no es reconocible, es decir, uno no va a poder, el ciudadano tal tiene tal dato, ese tipo de dato no está registrado de manera asociativa, pero sí podemos tener posibilidad de cruces de variables, Presidenta, y sí necesitaríamos por eso acceder a la información de manera desagregada, no solo en conjunto, sino para poder ver si es que existen correlaciones posibles para poder analizar. Entonces, la pregunta que creo que hay que hacer es que por favor nos informen y que quede absolutamente claro si es que la data que va a estar procesada incluirá la identificación personal o no. Hasta donde entiendo el protocolo oficial señalaba que no, así ha sido en todos los censos anteriores, ojalá en este censo sea igual y de esa manera podamos garantizar que el anonimato se mantenga, pero que podamos tener acceso a la información y que lo que eventualmente se firmó como convenios sea algo que podamos disponer en general tanto los distintos centros de investigación como el país en su conjunto, porque ya hay varias iniciativas que tal vez podríamos discutir acá de libertad de data, de información que no debería ser cerrada ni costosa, sino que debería ser abierta para cualquier persona que quiera hacer investigación en el país, Presidenta. Eso por el tema de la información. Las críticas que podemos tener al proceso del censo y a la inexistencia de infraestructura necesaria, ni de logística necesaria, ni de presupuesto necesario es otro tema que tendremos que conversar con la Premier en su momento. Pero en todo caso, sobre la información, sí me parece que lo que hay que garantizar únicamente es el anonimato de las personas y más bien la información pública y procesada, sí para todo el mundo, Presidenta. Gracias. Gracias, congresista Glave. Congresista Violeta. Gracias, Presidenta. Primero, la verdad, de repente, a lo mejor pueden esclarecerme un poquito porque no me queda muy claro por qué este tema referido al censo es materia específicamente de competencia de la Comisión de Constitución, pero en todo caso, con el respeto de los colegas sobre su posición, solamente para dejar constancia de eso. Yo tenía un pedido específicamente porque me pide una interrupción la congresista Alcorta, si le parece. Porque, gracias, Presidenta, con el comentario, ¿a qué comisión deberíamos llevar esta queja, por ejemplo? ¿A qué comisión? ¿A Defensa, a Educación, a Agricultura? No es fiscalización, es un tema constitucional porque es la información de la gente, de las personas, de un proceso tan dudoso, tan mal llevado, tan irregular, que el gobierno tendría que haber marcado distancia y anularlo, porque nadie ha autorizado a transferir esa información. Una cosa que estemos con la información que sea pública, pero eso debió explicarse desde antes. Entonces la Comisión de Constitución, nosotros somos representantes del pueblo y la Constitución te protege sobre la intimidad. Entonces es la Comisión esta le corresponde. Las irregularidades no se van a escapar de fiscalización, que ya fue citado el señor. También va a ir a fiscalización, pero aquí hay un tema constitucional sobre la privacidad y la libertad de las personas también, de libre en tránsito. Y eso se tiene que ver en Comisión de Constitución. Por eso que estamos haciendo el comentario acá. En todo caso, yo respeto las posiciones de todos, sigo manteniendo mis dudas. Presidente, yo estoy viendo que en la agenda un poco de esta comisión tenemos diversos temas que tienen que ver con la reforma del sistema de justicia y, entre otros, la de las competencias para el nombramiento de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Habemos quienes creemos que de repente una manera ordenada de abordar los temas de reforma del sistema de justicia es que se dé la oportunidad en esta comisión de formar un grupo de trabajo para tener una mirada un poco más integral sobre las funciones y competencias que deberían revisarse de los distintos órganos constitucionales en materia de justicia, Consejo Nacional de la Magistratura, Poder Judicial, Ministerio Público. No digo de la normatividad ni de los códigos procesales o los códigos sustantivos, sino específicamente de funciones y competencias de la arquitectura institucional que necesita ser revisado a nivel del sistema de justicia. Porque mi preocupación en esto, Presidenta, es que estemos haciendo ajustes por un lado y estemos haciendo desajustes por otro lado. Entonces, me parece que le daríamos un poco más de coherencia y de sustento al trabajo que estamos haciendo si pudiéramos entrar a hacer esta suerte de grupo de trabajo. Lo dejo en todo caso a consideración de la Presidencia para que le encuentre la forma más adecuada de organizar esto, pero que nos permita hacer una revisión institucional, ¿no?, de la arquitectura institucional de los órganos que administran justicia o que tienen que ver con la administración de justicia. Gracias. Gracias, congresista Violeta. Congresista Becerril. Sí, me pido interrupción, colega. Congresista Torres. Sí, me parece interesante la propuesta del congresista Violeta.
Sin embargo, Presidenta, a través de usted le digo al congresista Violeta, pónganse de acuerdo con su primer ministro, porque no entendemos. Sale un día con una declaración de que en el legislativo nos estamos demorando en los proyectos de ley que presentan y al día siguiente tenemos a su bancada pidiéndonos llevar a un tema de grupo de trabajo para ver cuándo podemos legislar. Hay determinados temas que entiendo por urgencia el Ejecutivo los ha puesto sobre la mesa y he visto con una sorpresa inmensa escuchar a la primer ministro decir de que estamos deteniendo acá sus proyectos, cuando en economía ya sacamos un proyecto que lo tuvimos que sacar porque lo habían metido de manera inadecuada a través de un decreto legislativo, y ahora con este tema que yo entiendo que usted, Presidenta, le está dando la mayor de las prioridades porque así lo exigía el Ejecutivo. Entonces, coordinen mejor entre Palacio y con su bancada, porque tengamos una sola línea respecto de los discursos. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Torres. Congresista Becerril. Ok, congresista Violeta. Presidenta, yo entiendo perfectamente la posición del Ejecutivo y hay diversos proyectos del Ejecutivo que están en agenda para ser discutidos, no solamente en esta comisión. Yo me estoy refiriendo a uno específicamente, el de la reforma del sistema de justicia. Y si dentro del sistema de justicia comprende el Consejo Nacional de la Magistratura, yo digo, muy bien, hablemos con el Ejecutivo. Para eso el Parlamento habla con el Ejecutivo. Y el Ejecutivo, si nosotros le planteamos, oigan, queremos tener una mirada más integral, pero no que esté durmiendo el sueño de los justos, sino una mirada más integral del sistema de justicia, y queremos hacer este proceso de reforma, estoy seguro que también vamos a tener aportes del Ejecutivo en esa materia. Justamente en esa línea, congresista Violeta, es que es la segunda vez que invitamos a los representantes del Ejecutivo a sustentar el proyecto del CNM. La ocasión anterior, la Premier se disculpó y no mandó a nadie. O sea, para nosotros este es un tema de suma importancia y le estamos dando la prioridad. Igual creo que corresponderá a todos evaluar su pedido. Congresista Becerril, puede continuar. Gracias, Presidenta. Para mostrar mi rechazo al accionar de los 4 miembros del Tribunal Constitucional, que finalmente el Congreso no ha iniciado de motu propio una investigación. En la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha llegado denuncias respecto al accionar de los 4 miembros del TC respecto ya a una votación de Vergara Gotelli. Sin embargo, ellos han salido a manifestar que nosotros, el Congreso, los está amenazando. Los miembros del Tribunal Constitucional tienen que saber que ellos no están por encima de la ley, que ellos tienen que respetar la Constitución, y ahí en la Constitución dice claramente que ellos pueden ser investigados, tienen que venir acá al Congreso a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Así es que mal hacen en querer curarse en salud e incluso ir a la Comisión Internacional de Derechos Humanos a denunciar un acto que no existe. ¿Cuál es acá la amenaza? O sea, ellos creen que están por encima de la ley, que ellos no pueden rendir por sus actos. Así es que nuestro total rechazo a la forma como están actuando estos miembros, Presidente. Gracias, congresista Becerril. Bueno, vamos a continuar con la agenda. Ya está aquí el ministro de Justicia, así que vamos a suspender por breves minutos para que pueda ingresar. Se ha suspendido por breves instantes la sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento para que ingrese al hemiciclo de sesiones del Parlamento Nacional el doctor Duberly Rodríguez, presidente del Poder Judicial, quien precisamente va a sustentar el proyecto de ley de reforma de los artículos 155 y 156 de la Constitución Política del Perú sobre la conformación y requisitos para ser miembro del Consejo Nacional de la Magistratura y opinión del Poder Ejecutivo sobre
4 proyectos de ley que plantean la reforma constitucional de los artículos mencionados, más el artículo 154, también el 155 y 156 de la Constitución sobre el Consejo Nacional de la Magistratura. Este último punto va a estar a cargo de la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz. Es importante señalar que, como lo indicábamos, está ingresando al hemiciclo de sesiones el ministro de Justicia, Enrique Mendoza. Él se hace presente ante este grupo dictaminador y se ubica en estos instantes en la mesa correspondiente. Se va a reanudar en breves instantes la sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento que preside la congresista Úrsula Letona. Damos la bienvenida al señor ministro de Justicia, el doctor Enrique Mendoza. Como ustedes saben, señores congresistas, hace aproximadamente un mes hemos cursado un oficio a la señora presidenta del Consejo de Ministros para que pueda sustentar el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo que propone una reforma constitucional a los artículos 154, 155 y 156 de nuestra Constitución Política en lo que se refiere al Consejo Nacional de la Magistratura. La señora presidenta del Consejo de Ministros se excusó en la sesión anterior de participar, alegando que había tenido un viaje, y el día de hoy ha designado al señor ministro de Justicia como representante del Poder Ejecutivo para que realice la sustentación. Así que le vamos a ceder la palabra al señor ministro de Justicia y Derechos Humanos. Muchas gracias, señora presidenta. Tengan, señores congresistas, muy buenos días. Bueno, miembro de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República. He venido a esta comisión por una delegación efectuada por el presidente de la República y por la presidenta del Consejo de Ministros, en mi calidad de ministro de Justicia y Derechos Humanos, para presentarle la posición del Poder Ejecutivo sobre la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura plasmada en el proyecto 1720 del 2017, al que se refirió el señor presidente de la República en su discurso del 28 de julio último. Pero también para dar opinión sobre diversos proyectos que se han venido presentando sobre el particular. Primero pensábamos que eran unos 6 proyectos, pero hay otros más y estudios diversos sobre el mismo tema. No debemos perder de vista que el Consejo Nacional de la Magistratura, que ustedes estoy seguro lo tienen clarísimo, fue un ente creado precisamente para darle mayor transparencia y seguridad al nombramiento de jueces. En los regímenes anteriores de nombramiento de jueces, verdaderamente había una serie de situaciones plasmadas en 2 o 3 trabajos de juristas de esa época que dejaban mucho que desear. La Comisión de Reforma de Justicia, el Seriajus, ya en una oportunidad señalaba en una exposición de motivos textualmente que debía llamarse la atención, decía la Seriajus, sobre la importancia del Consejo Nacional de la Magistratura como ente encargado de administrar la carrera judicial. Requiere de una nueva estructura y ordenamiento de funciones, decía Seriajus. Efectivamente, esta preocupación ya existe desde el año 2003, se mantiene hasta ahora. En mayor medida, por la importancia que tiene el Consejo, nombrar jueces, ratificarlos, disciplina, destituirlos cuando corresponda, ¿no?, es que merece toda la atención, como lo viene haciendo, por parte de la Comisión y del Congreso de la República. Y respecto al proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, es decir, nuestro proyecto, el 1720 del 2017. Este proyecto considera un tema prioritario, señora presidenta, señores congresistas, en la conformación, y plantea de la siguiente manera la designación para conformar el CNM. Dice,
un representante elegido por el Poder Ejecutivo, designado por resolución suprema con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Luego, un representante elegido por el Poder Legislativo, con el voto de 2/3 del número legal de congresistas. Un representante elegido por el Poder Judicial entre los magistrados de la Corte Suprema, jubilados y en actividad. La Constitución actualmente no regula cuál es la condición de los jubilados y cuál es la condición de los activos. Generalmente se ha elegido a un magistrado activo. Yo lo atribuyo, y lo explico adicionalmente, este hecho o esta costumbre a que los jubilados normalmente tienen más de 70 años y los requisitos del CNM son similares al de la Corte Suprema y como consecuencia no se puede elegir a un jubilado de 73, 74 años, no se puede. Eso es por esa razón es que ha quedado la norma sin sustento por esa limitación. Entonces, además del elegido por el Poder Judicial, hay uno elegido también por el Ministerio Público o los fiscales que en una situación similar, y un elegido entre los miembros elegidos. Es decir, estos representantes, una vez constituidos en el CNM, elegirían a un último miembro elegido, designado por ellos mismos. Los procedimientos se remiten a la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura. Los requisitos se mantienen de modo similar: peruano de nacimiento, ciudadanía en ejercicio, 45 años mínimo, los mismos requisitos e incompatibilidades que tienen los jueces supremos, pero permite o prevé que la Ley Orgánica del CNM pueda imponer o establecer requisitos adicionales. Por supuesto, vamos a mencionar otros proyectos. El Poder Ejecutivo ha presentado este proyecto, habiendo otros proyectos que es importante plantear fórmulas que permita a esta comisión arribar a consensos o tomar lo mejor de uno u otro proyecto. Además, quería advertir, señora Presidenta, que existe también el Acuerdo Nacional de Justicia, que también ha venido debatiendo este mismo tema. Y hay varias ideas al respecto, u opiniones que valdría la pena que se las haga llegar el Acuerdo por la Justicia, que también han venido trabajando estos temas. Es rotativo. En este momento acaba de dejar la presidencia del Poder Judicial, la tiene el Poder Justicia, y luego se lo le toca al Ministerio Público. Bien, sobre otros proyectos de ley referidos a la reforma del CNM. Hemos hecho un recuento de 9 proyectos. Permítanos expresar nuestra opinión sobre ellos. Sobre la participación de organismos políticos en la conformación del proyecto, es decir, quien elige o designa a los representantes, a los conformantes del CNM. El proyecto de ley del Poder Ejecutivo difiere de los restantes, es decir, el nuestro difiere de los restantes en el sentido que incluye la participación de organismos políticos. El presentado, y que acabo de hacer la revisión,